Yureida Pérez Aguirre, a quien le doy la bienvenida. Para nada, es un honor también para mí poder estar aquí platicando contigo. Cuando mi hermano empezó con este rollo del contacto extraterrestre, pasaron muchas cosas que no entendía. O sea, poder ver seres que pues no estaban precisamente en esta tierra, multidimensionales, así me gusta decir exactamente. No son físicos, empezó a inmiscuirme en el mundo de la ufología, me empiezo a inmiscuir en el mundo paranormal, de la parapsicología, o sea, empiezo a ser una observadora presencial de diferentes tipos de contactos. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estarme acompañando una vez más en Charlando con. Hace unos días, seguramente, si tú has seguido mi canal y si has seguido mis programas, estuve platicando con un gran amigo que tuvo encuentros dimensionales, por decirlo así, o encuentros del tercer tipo, mi buen amigo Gabriel Pérez Aguirre, a quien le mando un saludo, y hoy me honra con su presencia su hermana, y la verdad, es para mí un honor tenerla aquí. Ella es Yureida Pérez Aguirre, a quien le doy la bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Yureida, por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Para nada, es un honor también para mí poder estar aquí platicando contigo y pues exponer y hacer visible estos temas que pues son de interés de toda la humanidad. Sí, eres, licenciada en Derecho, ¿verdad, Yureida? Es correcto, soy licenciada en Derecho y pues hago muchas cosas dentro de mi práctica profesional. Ujú. Ha influido mucho estos temas, sobre todo con esta visión que obtuve a través de la influencia de mi hermano Sí, respecto de sus encuentros y sus enseñanzas. Es un privilegio que ya no es tanto privilegio porque cuando mi hermano empezó con este rollo, así le digo yo, ujú, con este rollo del contacto extraterrestre, pasaron muchas cosas, pero entre sí, ellas hubo un cambio de pensamiento, de paradigmas, de comportamientos de mi hermano y de filosofía también. sí, Este encuentro para mí fue muy importante porque él comenzó a transmitirnos este amor por la humanidad. Afortunadamente tuvimos la bendición de encontrar seres positivos. multidimensionales positivos, sí, es correcto, que ayudaron mucho, no nada más a mí, a muchas personas Ujú, a entender a la humanidad, a entender, pues, de qué iba esta experiencia humana, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni por qué estamos aquí, ni para qué estamos, ni de qué va este planeta, pero afortunadamente y consecuencia de esos encuentros, pues empezamos a entender un poco, pero también a buscar ujú. respuestas que llegaron con la experiencia y con el tiempo. Ah, muy bien. Pues qué interesante lo que me estás comentando, Yureida, pero vámonos desde el principio. ¿Eres de acá, de la ciudad de Córdoba? No, yo nací en Cosamaloapan, Veracruz. Ah, al igual que tu hermano, ¿ah? Sí, Cosamaloapan. no, mi hermano nació en Tlacotalpan, yo nací en Cosamaloapan. Ujú, Estoy registrada en Tlacotalpan, soy de Tlacotalpan, toda mi familia es de Tlacotalpan. ujú, Tenemos ahí un vínculo importante con el pueblo, con la ciudad, ujú. que no se rompe, pero pues soy adoptada cordobesa de corazón. Amo a Córdoba como mi ciudad que me acogió, que me dio a mis amigos, que me dio maestros, que me dio pues la actividad profesional a la que me dedico. Ujú, Entonces, pues tengo una profunda conexión también
con Córdoba aprendí a amarlo, a quererlo y a respetarlo, y a toda la región de las altas montañas. ¿A los cuántos años llegas a Córdoba, Yureida? Pues llegué cuando tenía 3 años. Sí, este, mi hermano ha de haber tenido como 11, yo creo. bien. Yo tenía 3 años, pues cursé aquí pues toda mi actividad académica Ujú. y pues te digo, o sea, todas mis experiencias eh, han sido aquí, claro, en combinación con Tlacotalpan y con mucho bagaje de su cultura, porque pues, híjole, no podemos negar nuestras raíces, pero pues sí, sí, básicamente todo mi mundo es aquí en Córdoba. Bien, vamos a partir entonces de la experiencia con tu hermano, que ya nos contó en el otro podcast. A raíz de allí cambia la vida, se puede decir que de Gabriel, ¿y qué tanto, cambió la tuya? O tú, más antes que tu hermano, habías tenido algo semejante, algo parecido a esas experiencias, ¿o fue después, ya cuando tu hermano tuvo, pues, ese acercamiento del tercer tipo con estos seres extraterrestres o dimensionales, no sé cómo llamarles, dejémoslo en dimensionales? ¿Allí también empiezas tú a tener experiencias, de ese tipo, o anteriormente ya habías tenido algo así, Yureida? Pues mira, anteriormente a mí me sucedían cosas que no entendía. Unas de ellas pues era esta parte de la extremada hipersensibilidad, o sea, poder ver seres que pues no estaban precisamente en esta tierra, este, ¿Fantasmas? mensajes en sueños. Podríamos decirle fantasmas, a mí no me gustaría Ujú, decirles así, pero sí, este, pues vamos a decirles seres multidimensionales, así me gusta decirles a mí. ¿Por qué? Porque se pueden manifestar, ¿no? Tuve experiencias con seres no tan chidos, con seres muy chidos, y Antes unos de antes los primeros que tocaron, antes de que le pasara a Gabriel su experiencia. Ah, no me sí, digas. Okey. antes, ya teníamos cierta sensibilidad hacia los temas extraterrestres, vamos a decirlo así, porque pues son seres que no viven Ujú. precisamente en esta tierra, no son Son de físicos. carbono, o sea, no son Ujú, físicos. Entonces, ujú, pues ya había ahí como una introducción a este paso que le toca a Gabriel ujú, dar, y que pues es contactado ya directamente, pero pues nada, o sea, nada que pudiéramos o que yo pudiera nombrar. En ese momento había mucha confusión, había mucha, pues más preguntas que respuestas, porque pues estos seres no decían mucho, solo era presencia ujú. y ya, había presencias muy bonitas, había presencias de mucha densidad que provocaban mucho miedo. No precisamente era como que, ay, me espantaron o algo así, no, pero había experiencias así, sobre todo en sueños, en donde había seres no tan padres. Ya viene esta parte en donde Gabriel es contactado Ujú, y empieza esta pues, revolución familiar, vamos a decirle así. Es una revolución familiar porque él empieza a contarnos y yo me acuerdo que pues era como difícil de creer, a pesar de que ya habíamos pues pasado por experiencias, vamos a decirle paranormales, ujú. experiencias con energías. Para mis 11 años yo ya sabía de energías, ya sabía de ángeles, ya sabía de un montón de cosas, ya sabía de muchas religiones por Okey. esta parte de ansiedad por buscar respuestas, Ujú, ¿sí? O sea, desde muy pequeña. Entonces, ya leía mucho, ya había como, como esta sed de saber qué pasaba, ¿no? Entonces, pues
cuando Gabriel llega con toda esta experiencia y cómo lo fueron contactando poco a poco, lo que le decían, pues era para mí difícil de creer porque pues había como una mm, duda razonable, yo creo, de bueno, pues a mí nunca me han hablado porque algo sí, ¿no? Se comportarán así, así serán como él los ve o será nada más producto de su imaginación. Sí, Eso fue más o menos, yo le calculo que cuando yo tenía como 18 años okey. y empieza a suceder cosas que tocan muy profundamente a la familia y lo que a mí me hace aterrizar en esta realidad que sí existe y decir, esto sí es verdad, esto sí sucede, es que empiezo a ver cambios muy profundos en el carácter, en la manera de conducirse de mi hermano. O sea, Ujú, pensamientos que eran muy arraigados en él antes de esa experiencia, de ujú, repente fueron, no borrados, porque él sí se acordaba, ¿no? Pero sí muy diferentes. Un amor profundo por su familia, un, una sed de guiarnos, una sed de abrazarnos, realmente genuina, ujú. una ternura que antes pues no existía, paciencia infinita hacia nuestras diferentes formas de pensar, diferentes formas de manifestarnos en el mundo. Y Sí, empezó esta guía, que yo digo guía sagrada porque es de un hermano, no nada más para mí, también pues para mi hermana, para mi papá, para mi mamá, y una presencia totalmente dispuesta a construir un mundo diferente para nosotros y una manera de pensar bonita, diferente, amable, humana. Eso fue lo que a mí me dio la certeza de que algo había pasado y grande sí, dentro de esas experiencias, ¿no? Porque sí, voy aquí ¿cómo se llama? A exponer tantito algo, sí, pero me parece muy importante que lo mencione porque, pues, para que en dimensiones el nivel de cambio que existió en Gabriel fue de un pensamiento totalmente eh, egocéntrico, eh, dicho sea de paso, muy machista, muy los hombres son la raza superior, o sea, hablando de género, a, a tú también importas, no soy egocéntrico, compartimos, o sea, es, era dimensional el cambio que a mí me sorprendió demasiado y que me hizo decir, sí, o sea, esto sí, sí va. Y ese amor profundo por su familia, pues también, ¿no? Entonces, porque pues era una persona totalmente diferente antes de, que bueno, no quería decir que no nos quisiera, que no nos amara, que no estuviera con nosotros, pero su comportamiento era totalmente distinto. sí, Entonces, empiezo como que a empezar a escucharlo y a empezar a escuchar lo que estos seres multidimensionales le decían y empiezo a entender también pues lo que a mí me pasaba, ¿no? Y empiezo a comprender cuál era el objetivo de que estuviéramos aquí en la Tierra, eh, por qué nos comportábamos como nos comportábamos. Esta experiencia de Gabriel me llevó a mí, no voy a hablar por los demás, pero me llevó a mí, pues a mi propia búsqueda, a mi propia am, experiencia con estos seres, ujú, que a lo mejor fue muy diferente porque pues todos tenemos diferentes psiques, diferente manera de recibir el ujú, conocimiento, pero sin embargo, a pesar de que es diferente, pues no menos importante, ¿verdad? Entonces, pues ahí es en donde yo
empiezo mi propio camino, digo, de la mano de Gabriel, Sí, porque para mí es, hasta la fecha lo respeto demasiado, lo amo mucho y honro mucho su experiencia, porque gracias a su experiencia, pues es que hoy yo puedo compartir la mía, es una cadena, ¿va? sí. Entonces, él sigue siendo para mí un referente muy importante. Claro, yo tenemos diferentes maneras de pensar y de visualizar cosas, pero en lo que sí estamos como muy conectados es en vivir esa experiencia humana con el mayor amor posible Sí. hacia la humanidad, hacia nosotros mismos y pues hacer el menor daño posible tanto a la tierra como a nuestro entorno y construir pues lo, lo mejor posible con las bases más firmes para pues de alguna manera poner nuestro granito de arena a la humanidad. Muy bien, ¿y cómo fue ese encuentro que posteriormente a Gabriel tú también tienes? ¿En qué momento, dónde y cómo fue? Si nos pudieras platicar de esa experiencia que se me hace sumamente interesante. Pues yo ya traía esta experiencia de Gabriel, ya la había integrado, ya pues sucedían cosas como pues, no sé, presencias, sueños principalmente, y pues conocimiento. Mi Ujú. experiencia más fuerte, o sea, más fuerte con estos seres, em, es con Gabriel. O sea, definitivamente él es como que este mensajero, Puente, ¿no? Como el nos- puente. Ujú, como el puente, sí, porque yo no te puedo decir en qué momento, o sea, quisiera, pero no puedo, en qué momento fue. A mí nunca se me presentó un hombre azul ujú, ni nada por el estilo, o sea, no, ujú. no fue así, fue más sutil, más en sueños, más de Fueron sueños. percepción, sí, no fue más así como que físico. Entonces, pues no te puedo comentar así, ay, en tal día, tal fecha, tal. Empiezo a seguir a Gabo porque veo ese cambio y empiezo a escuchar muchas experiencias de diferentes personas. Ujú, Claro, como te digo, o sea, empieza mi búsqueda porque empiezo como que a discriminar información, empiezo a observar a los contactados, empiezo a inmiscuirme en el mundo de la ufología, me empiezo a inmiscuir en el mundo paranormal, de la parapsicología, o sea, empiezo a ser una observadora presencial de diferentes tipos de contactos. y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles, amigos del auditorio, que Yureida es amiga mía, la conozco desde hace mucho tiempo y se me hace una persona muy analítica, demasiado analítica, diría yo, que le gusta desmenuzar, le gusta investigar. Y vaya, yo creo que esto, pues, así como lo estás narrando, pues, te ha de haber llevado precisamente a esa búsqueda de investigar si lo que estabas viendo en tu hermano, ya lo dijiste que ese cambio fue lo que a ti te acomoda, te sorprende, pero estoy seguro que empezaste a buscar mucho y dices que a través de la ufología. Adelante con tu Claro que testimonio, sí, Lorena. Carlos. Ujú, Sí, sí, definitivamente. Em, hay algo como, quiero hacer también aquí un paréntesis, como desde niña empecé a observar muchas ujú, cosas, pues mi papá me decía, me acuerdo, o sea, tienes que observar bien porque pues puede ser un juego de la mente o puede ser que tú te lo estés imaginando, cosas así, ¿no? Entonces, esta parte de ser muy analítica ujú. y muy crítica también, estricta en la investigación, fue también
para tener certezas internas, ¿ok? Para confiar también en mí, en Gabriel y en lo que estaba pasando Ujú, alrededor. Porque aparte también hay seres que engañan, ¿no? ujú, Incluso aparentes seres de luz, ¿no? ujú, Entonces, vivimos en un mundo muy, muy engañoso. Pero bueno, así me llevó a observar, a guardar mucho silencio, a observar y investigar, te digo, desde la ufología, este, a cuestionar el si verdaderamente era lo que estaban diciendo o era producto de su necesidad de respuesta, porque yo también la tuve, ¿no? ujú, Entonces, me desenvuelvo en el mundo ufológico, empiezo a convivir con muchas personas contactadas, no, o contactadas, entre comillas, que no eran contactadas, ujú, y bueno, llego al mundo de la parapsicología, llego al mundo de la masonería también, llego al mundo de diferentes filosofías de estudio y empiezo a ser ujú, ser un observador de la realidad y de la construcción social. Digo, bueno, también en todo ese tiempo, pues también estudié derecho, ujú, que también es una herramienta que me lleva mucho a la observación social, ¿no? ujú, Entonces, en combinación con la parapsicología, la observación, la astrología, la astronomía, las matemáticas, y bueno, me empiezo a meter ujú. hasta el fondo solamente para saber si existían o no existían extraterrestres. Qué vueltezota para saber si existe, ¿no? Ujú, No me sí, arrepiento para nada, porque creo que todo ese recorrido ujú, para mi ser era absolutamente necesario, ¿no? O sea, hay gente que no necesita tanto para decir sí, sí existe, ¿no? Pero bueno, pues personas como yo, analíticas, ujú. pues sí necesitamos ese conocimiento, sí necesitamos ese recorrido para darle evidencia a nuestra mente. Me llama la atención algo, Yuridia, y espero no, y vaya, no ser demasiado obvio, pero recuerdo que me contaste que tú pertenecías a un coro religioso, intuyo que estabas metida también en la religión. ¿Cómo de cierta forma esto, pues, no sé, afectaba o no afectaba en cuestión de fe, en cuestión de ideas, en cuestión de, los asuntos religiosos? ¿Cómo fue este paralelismo o choque entre una cuestión y otra? Bueno, mira, para eso te tengo que contar un poquito de Ujú, mi historia familiar. Nosotros somos sí, migrantes, venimos de la ciudad de Tlacotalpan, yo llego muy chica, y aquí en Córdoba nosotros pues prácticamente no teníamos muchas personas conocidas, ¿no? Entonces, eh, mm, mis papás eran, bueno, son personas, bueno, eran porque mi papá ya falleció, pero mi mamá todavía sigue viva. sí, Fueron, fueron papás liberales, yo les llamo así, ¿no? ujú, No nos obligaron a tener una religión, no nos obligaron a tener una creencia, nos incitaban a leer, a estudiar, a cuestionar. ujú, Fueron de izquierda por mucho tiempo. sí, No eran ateos, ellos tenían sus creencias, pero nunca nos dijeron tú tienes que creer en esto. Entonces, cuando llegamos aquí a Córdoba, ujú, incursionamos en los testigos de Jehová. Conocí esa religión, conocí la Biblia a través de los testigos de Jehová, ujú, muy, muy, muy buenos estudiosos. sí, Después incursionamos en la religión bautista. bien, También muy chida la experiencia del cristianismo, de la renovación espiritual y todo esto, ujú, ¿no? Y de repente un día, híjole, bueno, también tuvimos una experiencia ahorita que me estoy acordando en, en la religión católica.
o sea, estábamos o sea, nosotros no teníamos como que una religión en sí, o sea, nosotros Ujú. veíamos, ¿no? Andabas Estuve probando por donde quiera. Ajá. en no sé, a los 7 años, 6, estuve en Ujú. el coro de San Miguel, en donde en San Miguel, no sé si yo tiene años que no entro a esa iglesia, pero esa iglesia tiene algo. Ahí tuvimos una experiencia muy canija, Ah, caray. energética, bastante. Que bueno, esa es experiencia patentada por mi hermana, porque también, si un día la quieres entrevistar, también tiene mucho que contar. Okey. Tuvimos ahí unas experiencias bastante fuertes en la iglesia de San Miguel. A ver, imagínate, tenía yo 7 años. De hecho, años después, muchos años después, un amigo me dijo que en una investigación que estaba haciendo, encontró una iglesia satánica atrás de la iglesia de San Miguel, ¿no? O sea, Órale. de este culto Ujú, satánico. ujú, ujú. Y bueno, eso explica muchas experiencias que se tuvieron en la iglesia de San Miguel. Te digo, a los 7 años, estuve yo creo que más o menos como 2 años ahí, y ya de ahí pues nos venimos para acá hacia la zona de San Román, y pues pasó. Este, Cuando llego aquí a vivir, a donde vivo ahorita, Sí. estoy en San Román, tendría yo como, ¿te gustan? 14 años, 13 años, más o menos 13. Ujú. Y pues acaba de llegar el padre Domingo Ortiz Martínez, a quien le mando un Saludos. saludo y un besote grandísimo, lo adoro. Gran cuate. También fue súper importantísimo en Ujú, mi formación, muy, muy importante. Este, Llega y pues nos empiezan a invitar a los chavos al coro, ¿no? Y pues yo entro al coro. Híjole, yo estuve de los 13 a los 22 años en el coro, más o menos, ujú, de la Iglesia del Espíritu Santo, en donde ujú, tuvimos muchas experiencias, mucho estudio. Te digo que el padre Domingo fue una guía muy importante. De hecho, estuvimos en muchos retiros, en muchos, este, a- con él aprendí los cantos catecumenales, aprendí los ejercicios ignacianos y muchas ujú, técnicas espirituales, pues de mucha profundidad y formación interna. A paralelo a esto, pues estaba sucediendo todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí va un poco del ser muy analítica, porque pues el Padre Domingo nunca nos dijo, no crean, no, no es cierto, no, no jamás, ni nosotros, o sea, siempre dijo, sean muy críticos, ¿no? Tanto con esta parte de las posesiones, con la parte de los encuentros espirituales, todo siempre tenía que pasar por un filtro minucioso. Conocí muchas historias de mártires, Santa Teresita, y nos daba pues esta literatura que nos ayudaba a comprender lo que eran los estigmas, los dogmas. Sí, pues fue una formación bastante larga, ujú. de bastante experiencia, y pues sí, no puedo decir que no influyó en mi búsqueda. No me bastaba, yo creo que lo que mi cerebro alcanzaba a escuchar, porque era muy chica, ¿no? Hablando biológicamente, mis experiencias empezaron desde como muy pequeña y mi cerebro todavía no estaba ni siquiera desarrollado, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, no alcanzaba a comprender muchas cosas que pasaban y en muchas ocasiones traté de huir, traté de no, decía yo quiero ser una persona normal. Es- ¿Escuchabas? ¿Qué escuchaba? Todo era en sueños, dices, pero aparte, ¿escuchabas algunas voces? Ya nos comentaste que veías. ¿Qué mensajes había o de qué hablaban en los sueños? bueno, bueno, ¿Qué te mira, conmovía? ¿Qué te conmovía de todo eso? en los sueños regularmente eran premonitorios.
de cosas que soñaba y que después pasaban, ¿no? Eran como estos Ujú, mensajes que llegaban. eh, hoy si hablamos de física cuántica, bueno, pues ya lo puedo entender, ¿no? Pero en aquel momento era así como que, híjole, ¿por qué pasa esto, no? ¿Para qué pasa esto? ¿Por qué me ujú, dicen? O sea, porque voces como tal, a veces escuchaba mi nombre, a veces, este, eran voces como, no una voz así como que externa, sino una voz interna ujú. que decía así como que, bueno, pues como respuestas dentro de mí, ¿no? Es muy extraño, pero así sucedía. Y y pues lo primero que piensas cuando suceden estas cosas, estás loco, ¿no? Que ya perdiste Sí, la razón, pero gracias al encuentro que tiene Gabo, gracias al Padre Domingo, ahorita que me lo mencionaste, gracias al Padre Domingo y a muchas personas que estaban a mi alrededor, pues me decían que era como dones, ¿no? Yo decía más bien maldición, porque a mí no me gusta tener eso, sí. está horrible, ¿no? ¿Era pesado para Pero, ti y sufrías? ¿Era pesado? pues no está padre, yo creo Ujú, que no está padre de una niña de, ¿qué te gustan? 14, 15 años, ujú. vivir esas experiencias y tener tanta actividad paranormal alrededor. ¿Eran muy O fuertes? sea, era fuerte, digo, yo hoy te lo cuento Pero a ver, como, descríbenos, o sea, ¿qué tan fuertes? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Soy chismoso, quiero saber. más bien eres curioso. Pues, desde ver personas suspendidas en el aire, Ujú, personas en posesión, eso es lo más fuerte oh, que sí, yo viví, ¿no? Personas suspendidas en el aire, personas con fuerza que no es humana, verlo. O sea, no es, me lo contaron, no es, lo vi. ujú, Digo, te digo, como extraterrestre, pues nunca vi un extraterrestre como tal, ¿no? Pero, ujú, pero vi muchas posesiones. El tiempo en el que estuve dentro de la iglesia, ujú, pues se mueve mucha energía, ¿no? Y se mueve mucha oración. Este, personas que no hacen cosas tan positivas, pues de repente les suceden cosas, ¿no? ujú, Verse transformar a una persona así, estamos hablando y de repente su cara se transforma, su voz se transforma, ujú. sus extremidades o sea, ¿has visto la película? Ya he visto, esos casos en la vida real. Bueno, bueno, Ya los he visto en la vida pero yo real. tenía, ¿qué te gustan? 13 Ujú, años. sí, O sea, hoy me los pones enfrente y es como que, bueno, pues, cálmate, ¿no? sí, No es te muy fuerte. mueres. Sí, sí, pero sí, sí es fuerte. Y yo no, a mí no me gustaba. ¿Y por Claro. qué me tenía que pasar a mí estar presente? O sea, también, pero pues también hoy entiendo que aparte de mi formación, ¿no? Como ser y como divulgador y visibilizador de este tipo de situaciones, pues tenía que vivirlo para poder contarlo y para Ujú, poder escucharte y para poder creerte y para poder orientar, ¿no? De alguna manera a personas ujú, que estén pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, principalmente ese tipo de experiencias eran las que me pasaban, sobre todo cuando estuve dentro del coro de la iglesia, pasaba ya sé, mucho eso, pasaba sí, mucho, había muchos ataques, había mucha tergiversación de la religión. O sea, yo no digo que la religión sea mala, los principios, como todo, es hermosa y tiene buenos valores y buenos principios y todo, pero desafortunadamente hay personas que no son tan chidas y hacen cosas y usan cosas sagradas o que tienen mucha energía de fe ujú, para hacer cosas que no están tan padres. Y pues también hay mucha oportunidad de seres de bajo astral
pues de atrapar mentes y de atrapar energía y de atrapar, sobre todo lo que necesitan es energía, ¿no? Fíjate, Entonces, yo diría que en esos, fenómenos paranormales como que todo va a ataques de la psique, ¿no? definitivamente, porque la mente es la que controla pues a Ujú, toda tu energía, ¿no? Y lo que ellos necesitan es energía para poder estar, muchos seres, ¿no? O sea, em, para poder ser visibles o para poder medio incursionar en la Tierra, pues sí necesitan esa energía, necesitan debilitar el cerebro para poder sí, manipular. Hay muchas posiciones ya muy canijas en donde seres viven a través o sea, que ya no es la persona que era, sino que son seres, ya son posesiones muy, muy grandes. Muchos les llaman tulpas, sí. este, que se forman de muchos seres que te empiezan a chupar la energía. Y pues la persona ya no piensa, ya no piensa por sí misma, ya es un rehén total, es un secuestro de la psique y del ser terrible, ¿no? Entonces, sí, pues van por la energía, es lo que necesitan para poder, pues, subsistir y pues son seres que están totalmente perdidos en el astral Ujú, y que necesitan esa energía para poder subsistir y sentir que existen, ¿no? ujú. ¿Y eran frecuentes este tipo de experiencias, Yuridia? Eran pan de todos los días, ¿eh? Ay, Era como, ¿de verdad? digo, si te lo cuento, sí, o Haber sea, sido muy desesperante, ¿no? era muy frustrante, era muy triste, Claro. era como que, pues, de mucho cuestionamiento de, ¿por? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? O sea, ¿por qué? Hasta que me volví muy fría, o sea, hasta que me volví muy, ah, es esto, es lo otro, y fría e insensible, Ujú, porque dije, ay, no le voy a dar mi energía a esto. No, no tiene caso, no hay, o sea, sí, la verdad, siéndote muy honesta, me volví muy fría en ese sentido, tanto que pues yo creo que las personas que muchas veces me buscaron para que les explicara, les decía, yo estudien, pero bueno, ya no soy, o sea, me di cuenta de que tanto, me hizo como que poner esta barrera, porque era muy desgastante, tanto física como emocionalmente. Entonces, ahora, bueno, lo puedo hacer, pero pues ya, con otra perspectiva, aprendí técnicas, sí, ¿Se técnicas, redujo? ¿Se sobre redujo todo. esa experiencia? ¿Se fue reduciendo esa Muchísimo, experiencia? ¿Mediante el estudio, demasiado. mediante la religión o cómo? Mediante el estudio, mediante la práctica pues de diferentes técnicas de meditación, diferentes Ujú, técnicas de confrontación de la realidad, mucha observación interna, mucha ujú, observación interna y mucho autodominio de la propia psique, ¿no? ujú, Sobre todo porque, o sea, pues hay un libro que se llama Reality Transurfing que a mí me encantó, que me fascinó, que se llama Transurfeando la Realidad. En español es de Badir Silan, que yo lo súper recomiendo, digo, es de física cuántica sí, principalmente, pero, pero está como que muy bien, bueno, en mi experiencia y con ujú, toda la experiencia que yo tuve en su momento, pues a mí me ayudó mucho a ordenar, sobre todo a ordenar y a tomar control de lo que sí quiero experimentar y de lo que no quiero experimentar. ujú. Fíjate que qué interesante, porque yo creo que dentro de toda sociedad, muchas veces son cosas que no las decimos porque tenemos pena de qué va a pensar el otro, pero yo creo que hay mucha sensibilidad en muchas personas,
algunos nos sensibilizamos, no sé, al ver un paisaje, al escuchar una canción, y otros tenemos todavía otro grado de sensibilidad mucho más aguda, que ya es percibir cosas, ya es sentirlas, en tu caso soñarlas, todo esto. ¿Había mensajes positivos, Yuridia? Pues mira, siempre hay mensajes positivos, Ujú, siempre. mm, En este mundo, en esta tierra, en esta experiencia humana, siempre hay muchas bifurcaciones, pero también es elección, es elegir qué vas a escuchar y qué vas a seguir y qué no, es mucha, de alguna manera, discernimiento, ¿no? Hay que buscar mucho el discernimiento para poder tomar las mejores decisiones. No siempre se toman, ujú. pero mensajes positivos tenemos todo el tiempo, aún en los más negativos. Porque, por ejemplo, yo que viví muchas experiencias negativas en cuestión de energías y de posesiones y de satanismo y de toda esta cosa horrible, De satanismo, este, pero viéndolo bueno, yo creo tú que, de fuera, ¿no? ajá, de afuera, Ajá, ajá, sí, ajá. yo de fuera, o sea, que se acercaban como que Sí, sí, cosas sí, así, sí. ¿no? Ujú, ujú. Este, mm, el mensaje que a mí me daba todo el tiempo era, pues, aléjate, haz esto que es positivo, busca cosas positivas, piensa positivo. O sea, hay mucha gente que dice que el pensamiento, el exceso de pensamiento positivo, pues, es tóxico, ¿no? Ujú. Yo creo Oye, que soy tóxica en ese momento, en ese, en ese aspecto, porque prefiero ese pensamiento a otro tipo de pensamiento. oye, ¿y por qué eliges estudiar derecho? Porque ya viéndolos del punto de vista, por ejemplo, como en la película El abogado del diablo, híjole, pues sí está grueso, ¿no? O sea, ahí ya tienes que lidiar muchas veces, pues, con una parte que no es tan positiva y que tienes que defenderlo, porque al fin y al cabo estudiaste derecho. Eh, ¿Qué te lleva a estudiar derecho? Eso se me hace interesante. Pues mira, me lleva a estudiar derecho, am, una situación que vivo Ujú, de muy pequeña, bueno, también pues, todo pasó cuando era muy chica, de injusticia social, ¿no? Entonces, siempre se me facilitó la palabra, siempre se me facilitó la lectura, siempre se me facilitó esta parte de observar y discernir. Y cuando me hicieron el test de la vocacional en la ujú. prepa, para ver qué podía estudiar, pues me dicen que podía yo estudiar cualquier cosa que yo quisiera, porque no había como algo, o sea, era como que pues tienes capacidad para estudiar lo que se te pegue la gana, ¿no? Este, y mi primera opción había sido medicina, pero después decidí estudiar derecho porque se me hizo que era una carrera bonita, fácil. Siempre me interesó esta parte de la investigación, entonces pues se me facilitaba. Pero principalmente yo creo que la capacidad de observación que desarrollé, la capacidad de crítica, me llevó a buscar justicia, ¿no? Ujú, Porque vi muchas injusticias. Y yo sí fui la típica abogada o estudiante de derecho que decía, es que yo voy a cambiar el mundo y claro. ya la corrupción y ya toda esta parte que no está tan padre en la sociedad. Sí Ujú, fui. Y sigo siendo, ¿eh? ujú, Y sigo siendo. Es muy complicado, pero lo sigo siendo. Entonces, yo creo que esta conciencia, me acuerdo que en algún momento te dije que era clariconsciente, ¿no? ujú.
Te dije, estábamos platicando y me dice, ¿tú qué eres clarividente o quién sabe qué? Y yo te dije, no, pues yo creo que soy clariconsciente. O Ujú, sea, yo observo una situación y enseguida la puedo desmenuzar y enseguida la puedo, pues, tomar decisiones rápido y eso se necesita en la carrera de Derecho. Y bueno, pues se me facilita, entonces, pues dije, esto voy a estudiar y no voy. Y eso sí, yo decidí no entrar a ningún tipo de poder judicial. ujú, Decidí ser litigante, postulante. Esa fue mi intención al estudiar Derecho. No sabía que era una de las más difíciles. Pero ujú, dije, voy a ser postulante. Yo no quiero estar detrás de mi escritorio sentada. Yo quiero tener que ver con todas las autoridades y quiero reclamarles y quiero. Y ese es mi ring. O sea, yo creo que toda esta energía y todo este ira que podría yo sentir por las injusticias que vi en su momento ujú, y cosas frustrantes que viví, pues las canalizo de manera positiva defendiendo derechos. Y cuando una persona no está en su derecho, si viene a consultarme, no la defiendo. ¿cómo? Sí, ¿Cómo? yo elijo a mis clientes, Ah, ya, no defiendo a cualquier persona. muy bien, Y si tú vienes por mí, a mí con una asesoría, o sea, por una asesoría, pues vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Porque para eso vienes. claro. O sea, o sea es guía en esa parte, no es negociable porque se supone que tú vienes a mí. Ahora, si tú sabes cómo resolver las cosas, bueno, pues resuélvalas. No, no, no te consulto. Ujú, Claro, ¿no? ujú, Y si tú lo vas a hacer a tu manera, pues entonces no vengas a mí. okey, O sea, de ese tamaño es el nivel, porque no todos los abogados son en sí. ujú. O sea, no. Y yo sí, yo soy muy determinante en ese sentido. ¿Y qué influye en eso? Bueno, pues ver tanto y estar consciente de tanto, ¿no? Y de alguna manera volverme muy autónoma internamente. Ujú. Y dices que ya ha disminuido entonces ese tipo de experiencias. Hoy, con el paso de los años, ¿cómo defines todo eso que sucedió, Yuridia? ¿Era algo que hoy digas: "Es que lo tuve que pasar", lo aceptes, vamos, o sigas en esa búsqueda de decir: "¿Por qué a mí?"? No, ya no, ya no busco, ya lo acepté como parte de mi formación. O sea, ya dije, es, tenía que suceder como sucedió, porque si no, no estaría yo tan consciente y tan en paz con la persona que soy hoy, ¿no? O sea, lo agradezco, lo honro, lo bendigo y sé la responsabilidad que conlleva el ser contactada, el ser tocada por este tipo de situaciones y pues lo acepto, sí, definitivamente está totalmente integrado. Ya no suceden ese tipo de cosas, ya no. ¿Pero tienes esa facilidad de volver a hacer que sucedan? Pues sería como un retroceso para mí, la verdad, Claro. porque a veces necesitamos, es como, te lo voy a poner así, ¿no? Es como la materia de derecho romano, ¿no? La sigues usando y la voy a usar toda la vida, pero no necesito cursarla de nuevo, Ujú. a menos que me vaya a ser especialista en historia del derecho romano, y no es mi camino, yo soy postulante. Okey. Entonces, si yo fuera a ser un exorcista, pues a lo mejor me especializo, pero no es mi camino. En esos, experiencias, hablando de exorcismos paranormales, ya con entes, pues, de una dimensión o de un bajo astral,
¿Te tocó ser víctima o solamente espectadora? Mayormente espectadora, pero sí en algún momento fui tomada. O sea, no, Okey, no puedo negarlo, creo que como en 2 o 3 ocasiones, la misma energía, pues, esa de sí, repente me atrapó, pero ujú, mayormente fui espectadora. ujú. Pero fue por accidente, no porque tú lo buscaras. Ah, Así lo entendí, ¿no? definitivamente. Así lo Sí, entendí hace unos momentos. Ujú, sí, sí, no, nunca fue buscado, nunca fue provocado. Es más, no ujú, es una experiencia bonita para nada. ujú. O sea, no. ¿Qué opinas tú de todas esas personas que piensan que todo esto es un juego y que precisamente quieren tener este tipo de experiencias porque lo consideran juego, lo consideran como un reto muchas veces y buscan a través de utensilios, yo les llamo utensilios porque muchas personas los llaman juegos. Estoy hablando, por ejemplo, de la tabla Ouija, estoy hablando, por ejemplo, de el péndulo, estoy hablando de un sinfín de cosas que hoy en día abajo de entre las aguas se ven que no se usan, pero sí se usan. Y precisamente yo conozco muchas personas que quieren tener una experiencia fuerte, porque piensan que es un juego, porque piensan que es algo divertido. Y cuando se topan con una realidad que va más allá de nuestros 5 sentidos y va más allá de lo natural, es sobrenatural, pues se llevan una gran sorpresa. ¿Tú qué piensas de ese tipo de, pues, de personas y de este tipo de utensilios para contactar a esas entes de bajo astral? Pues mira, yo trato de respetar la experiencia humana, individual, en lo más que puedo. Este, con esa premisa te puedo decir que lo lamento profundamente porque, pues, no deberían de pasar por esas situaciones, porque hay veces que se desatan cosas terribles, ¿no? Ujú, Lo lamento profundamente, pero lo respeto y honro, pues, su experiencia como seres humanos, ¿no? Em, no no puedo decirte, pues, lo condeno ni nada, porque, pues, es una experiencia humana, y si su ser se los lo tienen que vivir, ¿no? está pidiendo, sí lo Y tiene que vivir, lo digo, están pues, buscando, como tú bien lo acabas de decir, quieren consulta, pues ahí va, ¿no? sí, 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 o sea, es ahí, yo sí les diría, pues, que no la vivieran, ¿verdad? ¿Para qué? Ujú, Pero si su ser lo pide, es porque lo necesita, ¿no? Yo viví muchas cosas que no pedí, muchas, muchas, pero, por ejemplo, o sea, como tú dijiste, di una vueltezota para decir si existen, ¿no? Los los ujú, los extraterrestres. ujú. Investigación, o sea, mi vicio, pues, fue estudiar, ¿no? Fue leer, fue, cuestionar. Ese fue en lo que me llevé mucho tiempo. Y no me arrepiento, porque es era parte de mi experiencia. Sí, Me preguntas hoy, ¿lo investigarías? Pues ya no, ¿verdad? Ya, o sea, ujú, ya, pero lo tuve que hacer porque lo necesitaba. Y a lo mejor lo mío no dañaba a muchas personas, pero cuando personas se meten en ese tipo de situaciones, pues empiezan a dañar a todo su entorno, porque es muy, muy de bajo astral, ¿no? Entonces, pues es un ciclo de aprendizaje. Si algo me queda claro es que venimos a aprender, a experimentar, a vivir lo que tengamos que vivir. ¿qué encontraste en la masonería, Yuridia? Orden. Yo creo que lo primero, lo que encontré en la masonería fue orden, fue hermanos, hermanos de verdad, entrañables hermanos que amo profundamente y que ¿Es respeto diferente a la religión profundamente. o es una religión? No, no, no es una religión, hoy lo puedo ver como el estudio filosófico del ser.
¿no? Ujú. Con simbología, ¿no? Eh, Hay muchas personas que le tienen miedo a ese tipo de cosas por todo el mito que se ha desarrollado a través de los siglos, no es nuevo, esto es a través de los siglos y, pues, siempre se quedan con la incógnita y le dan un calificativo como algo, eh, ¿por qué no decirlo? Diabólico, ¿es diabólico? pues es que sí es diabólico. ¿Por qué? No, no es cierto. O sea, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra Ujú. diablo Diabolos, o demonio, ¿daimon? pues demos, Daimon, ¿no? Daimon, daimon, ajá, el pueblo, ujú, ajá. O sea, anteriormente, y yo creo que es un dato curioso, anteriormente la religión dominaba pues, por sobre todas las cosas al pueblo, ¿no? Y eran considerados seres inferiores, ujú. seres de bajo astral. Entonces, yo creo que el no conocer la historia ni el origen de las palabras nos hacen interpretar desde la desinformación y el miedo ciertas cosas. O sea, yo no puedo decir que no haya demonios en la masonería, los hay. Los hay gente que piensa, hay gente que se revela ante las injusticias, hay gente que no está de acuerdo con el sistema y con cosas que no están bien, ¿no? Si algo tiene la masonería es una capacidad de observar la realidad a través del estudio científico, filosófico. Y por supuesto que a través de la historia, eso pues a los gobiernos, a las religiones, pues, no les conviene. Pero Les, si vamos bajo esa premisa, pues, en la religión también hay gente que se rebela, ¿no? ¿Serían demonios ellos también? lo serían en su momento, fueron tocados por Satanás, ¿no? Ujú. Entonces, algo que me gusta mucho de la película que mencionaste hace rato de la ¿El abogado del abogado? diablo, Ujú. sí, es el diablo. Sí, está muy padre O sea, el concepto, ¿no? Del yo, personaje. el concepto que manejan, sí, sí, sí. Al Pacino es muy bueno en el personaje que desarrolla. Ujú. Si le quitamos esta parte este misterio y ¿Misticismo? este misticismo, exactamente, este misticismo y etéreo, Ujú. si se lo quitamos a la película, pues se está hablando de una realidad muy fuerte. Sí. Y hay una parte de la película que incluso yo usaba mucho, que decía yo, vanidad, mi pecado favorito, Ujú. porque la vanidad es lo que nos lleva a hacer cosas que ni siquiera queremos hacer, ¿no? El ego, y es la voz del ego, Satanás, en esa, en esa película. Así que en algún momento de mi vida, cuando fui, hay prácticas con las que nunca voy a estar de acuerdo porque son contrarias a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Ujú. La manipulación y todo este tipo de cosas. Pero somos humanos, ¿no? Entonces, Pero se da, ¿no? La manipulación, yo creo que se da en cualquier ámbito, hasta en lo religioso también. ujú, no, o sea, la manipulación es inherente al ser humano porque es un Ujú, mecanismo de defensa de supervivencia, ujú. ¿no? Entonces, sí se da, de que se da, pero hay de manipulación a manipulación. Yo Claro. manipulo muchas cosas, ¿no? Ujú, ujú. Pero ¿con qué fin? ¿Cuál es Hay la manipulación intención? más obscura, ¿no? Exactamente. O sea, hay manipulación oscura con la que nunca voy a estar de acuerdo, pero ¿cómo te explico que palabras como satanismo, luciferismo, palabras que se usan mucho en las escuelas místicas porque no nada más es propio de la masonería como Claro. tal? O sea, como tú sabes, hay variedad inmensa Uh, de escuelas místicas. O sea, abres la caja de Pandora y dices, guau, o sea, ¿cómo es posible que haya tantas escuelas místicas alrededor del mundo? O sea, yo personalmente viví mucho tiempo en una burbujita, ¿no? ujú. Donde nada más existía el cristianismo, ¿no? Yo creo que la mayoría de personas, ¿no?
Sí, pero pues ya cuando abres un poquito tu campo, empiezas a ver que está el cristianismo, los musulmanes, o sea, muchas religiones y aparte muchas escuelas místicas, iniciáticas, ¿no? Ujú, Entonces, pues se vuelve, la religión cobra sentido porque es una necesidad humana y que yo no estoy en desacuerdo en haber pasado por todas las religiones que pasé, de conocerlas, o sea, claro. no, parte de mi formación. Incluso la cábala, ¿no? O sea, la cábala para mí también ha sido un estudio de la tecnología del alma maravilloso, ¿no? Ujú. Que estoy muy agradecida con la masonería por haberme abierto esa ¿Puerta? puerta, ¿no? Ujú. Es una puerta, es un salón de estudios. Entonces, sí se abre mucho para mí cuando entro a la masonería el conocimiento y me siento a gusto porque hay tanto pues alimenta mi curiosidad, alimenta mi necesidad de estudiar y de entender y de comprender. Y se vuelve pues una hermandad en donde puedo confiar, ¿no? Yo agradecidísima, pues soy masón y voy a ser masón hasta el día que me muera, ¿no? Y creo que después de muerta también seguiré ¿No siendo has masón. tenido broncas por eso? ¿Por el hecho de decirlo? Pues prácticamente lo digo muy poco, Ujú. la Bueno, verdad. ahorita todo el mundo va a saber. Bueno, no me importa, o sea, no es algo que yo Ujú, oculte, pero ujú, no es algo con lo que vaya yo como bandera, ¿no? Así de, soy claro. masón. O sea, hola, yo soy Yureida, soy masona. No, o sea, no, no, no. Este, Más bien trato como de integrarlo a mi vida, a mi práctica personal, pero no es algo que yo oculte porque es algo de lo que en lo que me siento bien Ujú, y es parte de mi derecho a estar en cualquier asociación, ¿no? claro. Entonces, para mí lo respeto y lo integro en mi práctica todo el tiempo. Yo quiero hacerme viejita en la masonería. ¿Y eso te ha permitido dar una mayor explicación y una mayor aceptación a todos los sucesos que vivistes en la cuestión que ya nos narraste, Yureida? Pues sí, 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 porque el observar al universo entero Ujú. y la vastedad que tiene y lo ignorantes que podemos llegar a ser, porque pues todavía no alcanzamos a observar ni la cuarta parte de lo que es el universo, o sea, nada. O sea, somos así como hormiguitas en medio de todo el universo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? ¿No? Y observando esta parte, estudiándola, pues me di cuenta de que pues apenas si alcanzo a observar un poquito más allá de mis narices, apenas. Fíjate, me trae algo a la mente, y, lo voy a decir, espero, bueno, no voy a dar nombres, ¿va? Pero hace tiempo un amigo me decía: "Es que estoy en este encuentro religioso porque le estoy devolviendo a Dios un poquito de lo que me ha dado", y yo me quedé así, ¿le estás qué? Devolviendo un poquito de lo que me ha dado, y inmediatamente en mi mente imaginé el universo lleno de planetas, lleno de galaxias, somos, híjole, yo creo que mucho más pequeños de un microbio, y que el microbio diga: "Le estoy devolviendo a mi creador parte de lo que me ha dado en medio de todo ese océano". Yo que digo: "Ah, mira, qué interesante", ¿no? Vaya, ¿cuándo? Claro, Somos, ¿no? O sea, no, en somos muy fin, pequeños. muy O sea, pequeños, ¿no? inclusive nuestra capacidad de entender y de visualizar muchas cosas está muy limitada, muy, muy limitada a comparación con lo que podemos ver, hacer, sentir y estamos hechos para estar aquí. Ujú, Definitivamente, este es nuestro planeta, este es nuestro mundo, esta es nuestra realidad y hay que hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros. Creo que eso es lo que he aprendido. Y sí, no te voy a decir que no me cuestiono, que no me pregunto, pero ya no como antes. Ya entendí, integré que pues
lo más importante es el aquí y el ahora y lo que estamos haciendo en este instante, Muy para bien, nosotros y para los que están enfrente de nosotros. pues excelente, Yureida, te agradezco mucho el haber, aceptado esta entrevista. Creo que para mucha gente, pues, a lo mejor va a ser motivante ir captando, y sobre todo a las personas que tienen esa sensibilidad como tú, darse cuenta de que por algo ocurren las cosas y sobre todo también de ir aceptando, pues, lo que son. Yo creo como una especie de puente podría ser, Yureida. Pues sí, somos seres energéticos totalmente todos y somos canales de Ujú. experiencias para nosotros mismos y para otras personas y viceversa, ¿no? Habemos personas más sensibles, habemos personas con diferentes capacidades, con diferentes pensamientos, pero pues todos somos parte de nuestra realidad, ¿no? Y si alguien está en mi realidad, es porque algo importante es en mi vida. Entonces, aceptar, sí, aceptar quiénes somos en el momento presente. Pero qué fuerte, ¿no? Al fin y al cabo. Pues sí es fuerte, sí, pero pues nadie nos los contó, ¿no? Por lo menos a mí nadie me lo contó. Lo Pues te agradezco viví, lo mucho, experimenté. te agradezco Gracias muchísimo, a Yureida. ti, ¿Algo más que desees gracias a agregar? ti. No, nada, pues agradecerte el espacio, la voz, las preguntas que me hicieron, híjole, remontarme a cosas que ya había yo dejado así como que quizá a lo mejor en segundo plano, pero que siguen siendo parte de mi vida. Y pues desearte el mayor de los éxitos en este programa, lo haces muy bien y pues siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Yureida. Oye, ya para terminar, un mensaje a las personas que están experimentando o están viviendo o tienen esa sensibilidad y que se desesperan porque me imagino que ha de ser muy desesperante. ¿Qué mensaje les darías? Guía, o sea, guía, busquen una guía, busquen un lugar en donde desarrollarse y aprender sobre estas cuestiones y pues confianza en que es para algo bueno. Entonces, pues lo que yo puedo decir es guía, no hay hoy otra palabra porque solitos no van a poder. O sea, eso es Ujú, definitivo. Entonces, es complicado. una buena guía y pues saber discernir, ¿no? Aprender, leer, eso, Investigar. investigar. Sí. Muy bien, te agradezco. Gracias, amigos del auditorio. En el próximo podcast estaremos una vez más charlando con. Pásela bonito. Gracias, Yureida. Hasta luego, Carlos. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.